Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Señor y que nos tiene aquí, no en ningún otro lugar, sino aquí, escuchando y escudriñando su palabra. Y hoy nos toca ver la porción de Gálatas 4 del 12 al 31, Vamos a terminar el capítulo 4, si el Señor lo permite. Y no sin antes recordar un poquito a ver si alguien recuerda algo de lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien recuerda algo un poquito? Pues la semana pasada vimos lo que era herederos por adopción. Herederos por adopción, sí. Wow, que fue. El objetivo es entender la importancia de nuestra adopción como hijos. Ok. En la familia de Dios, ser conocidos por Él. Así es. No tanto que le conozcamos, sí, sino que la que nos asegura nuestra herencia eterna de salvación. Así es. Y luego dice que así que ya no eres esclavo, sino hijo. Uh-huh. Y si eres ya hijo, entonces también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Y también nos habló de que en la aplicación estábamos todos cuando éramos niños en la esclavitud, debajo de los rudimentos de este mundo, uh-huh, en el sistema de valores de este mundo. Sí, claro. ¿Verdad? Y también también qué pasó cuando vino cuando vino el cumplimiento del tiempo, pues Él envió a su hijo, nacido de mujer. Así y es. Nacido bajo la ley. Así es. También nos dice que para que se redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Así es, por medio de Cristo. Y ya no es que lo conozcamos, sino Él nos conoció primero. Por supuestamente. Que fuéramos conocidos primero. Siendo conocidos por Él, no tanto que le conozcamos, ¿verdad? Así es. Y luego es cuando Él envió a nosotros su Espíritu en el corazón de nosotros. Uh-huh. Es como ahora clamamos Abba Padre. Así es. En el versículo 6 nos declara eso. Ahí vimos ese punto en donde, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que, porque éramos hijos, por eso envió el Espíritu. Sí, increíble, vimos todas esas cosas y pues nada, hoy vamos a continuar desde el capítulo 4, versículos 12 al 31 y pues vamos a darle, está un poquito largo, pero ahí nos vamos despacito. El tema de esta semana es de la esclava o de la libre. Aquí nomás está puesto así en el título, pero pues es como para que preguntarnos, ¿no? O sea, de la esclava o de la libre, o sea, por cuál camino escogerías, ¿no? Aunque sabemos que la salvación es por medio, la promesa es por medio de Isaac, es por medio de la libre, ¿verdad? Nunca por medio de la esclava, pero es una gran historia y es una gran alegoría que vamos a ver ahorita, pero pues esperemos en el Señor que poco a poco nos vaya mostrando esta parte de la escritura tan hermosa que ya vimos en Génesis, ¿no? Y que aquí nada más va a poner nos va a recordar esos puntos. Pues bien, vamos a ver el objetivo: identificar en nuestras características espirituales el pacto al que pertenecemos. El objetivo está como que muy confrontador, ¿verdad? No pusieron el signo de interrogación como pregunta en el título, pero con el objetivo tenemos, ¿no? O sea, tenemos que identificar nuestras características espirituales. Dice el pacto al que pertenecemos. O sea, pues ahora sí que cada quien se sopesa a ver por qué pacto está tratando de llegar al Señor. Muy como confrontador, muy por lo confrontador. mismo de que no te pone matices grises, sino es pura de que está acá o es allá, o sea, no hay de otra. ¿Y cómo te lo explico? O sea, cuando vino el Señor así fue, o sea, pero pues hay quien se ofende cuando escucha la palabra de verdad, o sea,
le muestras la verdad de la Escritura y se ofende, o sea, pero pues, ¿cómo te lo explico? Necesitamos eso, necesitamos la palabra de Dios, la necesitamos que cruce nuestros oídos y que llegue a nuestro espíritu, ¿verdad? Para que pueda ser transformado, así es. Déjame bajar un poquito esto. Ok, se subió. Ok, bueno. Versículo a memorizar, tenemos el 4:31, el último versículo, y cita así: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí, qué hermoso, ¿no? Que Pablo en la carta a los Gálatas, o a las iglesias de Galacia, les está diciendo, así que entendamos, o sea, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, el Señor hizo un pacto con Abraham, y desde esa promesa es que venía la salvación, y desde entonces ha sido lo mismo. Aquí lo que está aclarando es por qué intenta seguir por la vía de la ley cuando todo esto es por gracia, por fe, por misericordia del Señor, ¿verdad? Ok, continuamos. Versículo 12, voy a leer el primer versículo, ahí los demás me ayudan, por favor. Dice así, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Entonces, la primera preguntita que nos hace Pablo ahí, recordemos que esto sigue leyendo de lo anterior, y dice ahí cuál era el ruego de Pablo para sus hermanos. Que hicieran como él. Así es. Que se hicieran como él. Que se hicieran como él. Así es. Amor, ahí hay dos, ¿cómo se llaman estos? ¿Preguntas? Hay dos bloques. Bloques, gracias, sí. Cristo formado en nosotros y los hijos de Abraham. Hay dos bloques, ahorita lo vamos a ir viendo. Gracias, amor. Así que se hicieran como él. Obviamente no está diciendo imítenme a mí, o sea, sino que ya lo hemos visto con Pablo, no es imítenme a mí porque pues yo soy imitador de Cristo, ¿verdad? Entonces a quien vamos a seguir es a Cristo. No quiero que pongan sus ojos en mí, no está diciendo eso, sino que imítenme a mí en lo que seguimos a nuestro Señor, ¿verdad? En este punto preciso, no lo declara así, pero pues todas sus cartas están en armonía con esa circunstancia, ¿verdad? En una de ellas dice, sean imitadores de mí así como yo de Cristo, ¿verdad? O sea, y ese es el sentir, o sea, no es otro el sentir. Y lo dice la segunda preguntita, ¿por qué? Porque él también se había hecho como ellos. Así es, porque él también se había hecho como ellos. Y ahí nos ponen en hojita Gálatas 2:14. Lo voy a leer, aquí está la vueltecita. Gálatas 2:14 cita así: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le estaba diciendo? Bueno, que tanto él y Pedro, bueno, ya le había dicho unos versículos antes, que tanto él y Pedro, o sea, cuando no venían los judíos, ellos comían y convivían con los gentiles, manifestando que por gracia habían sido salvos, no porque tenían que comer cierta comida, ni circuncidarse, ni seguir las fiestas de los judíos. Y fue lo que le reclamó a Pedro, que cuando vinieron los judíos,
se apartó de ellos, ¿verdad? Pero pues si ya vivías así, ¿por qué los obligas ahora a ellos cuando nosotros nos hemos hecho ya como ellos, ¿no? Por amor a ellos, no por otra cosa, sino porque Jesús ha manifestado que ha sido por gracia, no por cumplir la ley, sino por gracia, ¿verdad? Muy bien, siguiente versículo. Del 13 al 15. ¿Me ayudas, Laurita, mi hija? Checa hasta dónde está la otra pregunta para saber hasta dónde leer. Dame un segundo porque... No dice. Va hasta no dice hasta el dónde son 18. Hasta el 18, hija. La otra pregunta está hasta el 10 hasta el 20, pero... Pero luego hasta el 18. Sí, pues va a ser hasta el 20. Al 20. Bueno, entonces... Si quieres leerle ahí porque se corta un poquito aquí. Ok. Sí. Dice del 13 al 20. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bueno, lo único que les está mostrando Pablo les está diciendo, a ver, ustedes en otro tiempo, cuando yo fui con ustedes a mostrarles el Evangelio, fui totalmente abatido y muy probablemente es cuando después de que lo apedrean precisamente en esas tierras de Listra y sale y se va a otras y luego regresa otra vez, pero fue cuando lo sacaron de ahí y que lo apedrearon y todo, ¿no? Entonces, y se fue y luego regresó otra vez a confirmar. Muy posiblemente cuando estaba él abatido y todo, dice que lo procuraron muy bien y que le recibiste muy bien y que lo recibieron como a Cristo inclusive. Entonces él le reclama eso. ¿Dónde está? En el 15, ¿verdad? Le dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque doy testimonio, dice él, que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, lo que quiere decir es que estaban tan atentos con él, que sufrían con él, que si era necesario podrían dar cualquier parte de su cuerpo por curarlo, por levantarlo, por sanarlo. Y ahora les dice en el 16, cambia un poco ahí, les dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces ahora que los está confrontando con esta verdad de la Escritura, ya no lo reciben como tal. O sea, ahora lo quieren recibir como enemigo. Y luego en el 17 les dice, les habla de los terceros. Dice, ellos, o sea, prácticamente dice eso, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos de ellos. O sea, ellos tienen celo por ellos, pero no para bien, sino para quitarlos de la palabra de Dios que están recibiendo, y que ahora ellos tengan celo por los que los están apartando, por los judíos, ¿verdad? Poniéndolo en ese punto, ¿verdad? Y entonces eso es lo que Pablo está prácticamente sacado de onda, ¿no? Y les muestra estas cosas, lo que había sucedido
y lo que ahora está sucediendo y lo que puede suceder para lo que lo quieren, ¿verdad? Y luego después les dice, pues, hijitos míos, dice, ¿por qué queréis? Porque quienes, dice en el 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, lo que está tratando de decir es, voy a volver a padecer por ustedes. O sea, voy a volver a padecer por ustedes hasta que mi Señor Jesucristo sea formado en ustedes. O sea, voy a seguir insistiendo, dándoles la palabra hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿verdad? Y bueno, eso es prácticamente lo que está mostrando Pablo en estos versículos. Y la pregunta que viene ahí dice, ¿hasta cuándo dejaría de sentir Pablo dolores de parto por los Gálatas? Hasta que Cristo fuera formado en Hasta que ellos. Cristo sea formado en ellos. Hasta que Cristo sea formado en ellos. Era un intenso amor por las almas, que ese amor no proviene de la carne, o sea, ese amor no proviene del ser humano. El ser humano te hacen algo y lo que quieres es que te la paguen, luego al principio, ¿verdad? Pero cuando el Señor mora en ti, tú lo que quieres es seguir mostrando la verdad hasta que Cristo sea formado en ellos, ¿verdad? Es que por naturaleza el humano odia. O sea. Así es, exactamente. Y sobre todo cuando te hacen algo, sobre todo. Perdón, pero no me olvida. Sí. Y es que es así, ¿no? Uno puede decir, me pasa lo mismo cuando le clamamos al Señor que haga su voluntad en nuestras vidas, ¿verdad? Pero ya nomás nos pasa algo de tribulación fuerte y queremos comenzar en la carne, queremos comenzar como que ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces, pero el Señor pues nos habla a sus hijos, ¿verdad? O sea, es necesario. Creo que, no sé por qué pensé eso, pero pienso que cuando caes, cuando te desanimas, intentas volver a volver ese tiempo, ese comunión con Dios, es como cuando tratas de perder peso, como que rápido subes, pero que cuesta bajar. Exactamente lo mismo. Es decir, ¿no? Es como que sí, o sea, pero Creo que es una gran comparación. sí, Cuesta demasiado. Qué gran alegoría. cuesta mucho, ¿no? Pero sí, claro, muy bien, descuidando los devocionales, descuidando la búsqueda, pero escuchaba una speaker, una oradora, por así decirlo, una muchacha que está joven y da unas conferencias muy muy buenas, y decía, eso es algo muy obvio, pero me gustó recordarlo, o sea, que dice que cuando estamos en pruebas, pues, obviamente estamos en necesidad y es como que más vulnerables somos a acercarnos a Jesús, a buscar su presencia, pero cuesta muchísimo más cuando todo está bien, o sea, cuando no tenemos necesidad, cuando lo hacemos simplemente porque te amo, Jesús, o porque, o sea, ahí es donde realmente Definitivamente así es. Cuesta más cuando todo está bien. Por eso es que Jesús dijo que era más sencillo que un camello pasara a través de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Porque un rico no necesita nada. Y va a decir, no necesito de Dios. Eso es lo que tú crees, ¿verdad? Entonces ese es el punto. Pero eso es lo que se cree. De la misma manera cuando todo va bien. ¿Sí? Definitivamente. Ok. Muy bien. Continuamos con el siguiente bloque, que ahora es los hijos de Abraham. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 21. Hermanita Caro, ¿me ayuda Claro. con el 21 y 22? Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Amén. Así es. Entonces es claro. Y me llama mucho la atención cómo
cómo Pablo, aunque está escribiendo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos confronta. O sea, nos confronta con esta pregunta, decidme, o sea, les está diciendo. O sea, cuando lean la carta, los va a confrontar. Decidme los que queréis estar bajo la ley. O sea, los que quieren seguir haciendo obras para alcanzar al Señor. ¿No habéis oído la ley? O sea, ¿no la habéis oído? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y aquí va a comenzar a explicar cuál es la diferencia de una y de otra. Así que la pregunta muy clara y muy concisa es, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? 2. Así es. Ahí no mencionan los nombres, pero fue Ismael, que fue de Agar, de la esclava, e Isaac, que fue de Sara, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver las grandes diferencias. Aunque no lo vamos a ver muy a fondo, pero lo vamos a ver algo, ¿no? ¿Cómo se identifica en este pasaje a sus madres? Como la esclava y como la libre. Esclava y libre. Como la esclava y como la libre. Así es. Creo que pues ya todos conocemos la historia, ¿verdad? Esto viene de que Abraham, Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y pasaban los años y Abraham no tenía hijo. Y su esposa Sara era estéril. Y ya estaban grandes, ¿verdad? Cuando se los prometió, no quisiera mentir, pero, o sea, se los prometió y pasaron años. Y luego declara, creo, la escritura que cuando nació Ismael, Abraham tenía como 80 y tantos años, o casi 90 por ahí. Déjeme ir ahí rapidito, no sé por qué. Ya me metí, ahora lo claro. Es Génesis 16. Génesis 16. Y a lo que voy es de que no había absolutamente ninguna posibilidad de que Abraham pudiera tener un hijo, pero bueno, en el sentido de cuando Isaac, ahorita leemos, dice así, 16, versículo 16, capítulo 16 de Génesis, versículo 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Eso fue cuando dio a luz a Ismael. Tenía 86 años, pero Dios ya le había hecho la promesa antes, ¿sí? Y entonces pasaban los años y él no tenía hijos. Entonces a Sara se le ocurre la grandiosa idea de decir, bueno, pues vamos a ayudarle a Dios. O sea, si él nos prometió un hijo y pues nosotros no podemos y ya estamos grandes, pues ¿por qué no te llegas a mi esclava y me das un hijo y ya se lo damos al Señor? Ya le decimos que ya tenemos la descendencia. Entonces esa es la manera en la que no debemos actuar. Aunque parezca que ya sea imposible que lo que Dios prometió lo va a cumplir, créeme que lo va a cumplir. Y si tú das un paso, mueves un dedo o mueves una mano para ayudarle a Dios, lo único que vas a hacer es echar las cosas a perder, o simple y sencillamente no le vas a ayudar en nada a Dios y vas a tener un problema más. Eso es lo que va a ocurrir en tu vida. Entonces le hacen esta operación, tiene Agar a Ismael y le dice a Abraham, ya aquí tenemos a Ismael, ahora sí ya nació Ismael. Hijo. No, Ismael no heredará, o sea, él viene de una esclava y él no heredará, o sea, solo el hijo, el esclavo no va a heredar, ¿verdad? El esclavo no hereda sino el hijo, ¿verdad? Y eso pasa cuando no queremos esperar. Exacto. ¿Verdad? Sí, o sea, y luego siguen pasando los años, y cuando Abraham tiene 99 años y Sara como 90,
Obviamente la mujer, dice la escritura, que ya había cesado su costumbre y aparte era estéril y aparte Abraham de 99 años, o sea, se había acabado plenamente la posibilidad de que ambos generaran vida. Se había acabado esa posibilidad. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y entonces Dios hace la obra y hace que Abraham embarace a Sara y Sara queda embarazada a los 90 años. Y entonces, pues simple y sencillamente fue obra del Señor. Lo mismo pasa. ¿Vale? Lo mismo pasa con lo que quieres hacer tú con la ley y con la gracia de Dios. Cuando es gracia, es gracia. Y este es el ejemplo que están poniendo, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, duda hasta aquí o comentario? No. ¿Ya contestamos las dos preguntas? Sí. Muy bien. Versículo 23. Se me fue el que le iba a decir el versículo, pero ahorita regresa. Mi amor, ¿me ayudas con el 23? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Y ahí está lo que acabo de explicar, ¿no? O sea, pero el de la esclava, o sea, Ismael, nació según la carne, o sea, los esfuerzos carnales por querer ayudarle a Dios a que cumpliera lo que prometió, pero Dios no les prometió eso. Dios lo prometió en Sara, no en Abraham ni Agar, ¿verdad? Y más la de la libre por la promesa, por lo que Dios había dicho, aunque el hombre ya no tuviera capacidad de generar vida para nada, Dios lo pudo hacer. Porque eso depende de Dios, no depende de nosotros. Lo mismo es la salvación, no depende de los hombres, de lo que tú puedas hacer. Depende de la promesa que Dios nos hizo un día. Y eso en Abraham, ¿verdad? Aquí en Romanos 9, sí, del 7 en adelante. Romanos 9, del 7 en adelante. O sea, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Esa es la promesa con Sara, a través de Isaac, no de Agar e Ismael. Eso fue un intento del hombre por querer, y eso es prácticamente, ese es cualquier tipo de religión. El intento del hombre de querer agradar a Dios, de querer cumplir con Dios sus promesas, cuando nosotros no podemos hacer eso. Por eso es que Dios lo hace. Por eso es que tu salvación toditita depende del Señor. Y el Señor deposita su Espíritu en nosotros para que nosotros podamos entender, ver, hablar y caminar para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. O sea, su voluntad en nuestra vida. Y de eso se trata. Preguntita, ¿el hijo de la esclava nació según? La carne. Según la carne. Según el esfuerzo humano. Eso no sirve de nada. Al Señor no le agrada eso. Y el hijo de la libre nació según la promesa. Así es. Ahí es cuando el hombre no interviene. Ahí es cuando el hombre no interviene. Es la promesa de Dios. Lo que Dios prometió. Oye, Señor, pero es que mi esposa es estéril. Yo te lo prometí. ¿Cómo te lo explico? No tú. Yo lo prometí. Dios, el Todopoderoso. Él lo prometió. ¿Crees que no lo va a hacer? Ten paciencia, lo va a hacer. Es que ya tengo 98 años. Lo voy a hacer, Abraham. Lo voy a hacer. Y a los 99 Fe los visitó y le dijo: el año siguiente Sara dará a luz. Y Sara se rió, ¿recuerdan? Y me encanta ese pasaje, me acuerdo cómo lo disfruté. Oh, me encanta porque Abraham la excusó. Abraham la excusó y el escritor, que fue Moisés, también la excusó.
Si te pones a leerlo, el que está escribiendo también la excusó. Y Dios dijo, no, sí se rió. Ay, mamá. Entonces, tranquilos. Al Señor no se le escapa nada. Nada se le escapa. Y no estaba ahí, Sara estaba detrás de la tienda. Y dijo, sí, ¿cómo no voy a tener un hijo a esta edad? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? O sea, ese es el poder de nuestro Dios. Y esa es la autoridad de nuestro Dios. No se rió, es que no. Y luego el escritor dice, es que Sara no sé qué, dice ahí algo así de escrito. Y luego el Señor dice, no, sí se rió. Sí se rió. Uy, mamá. Entonces, es increíble. ¿Preguntas, dudas, comentarios, chicos? Todo bien, continuamos. Versículos. Creo que ahí van varios. Ahí van varios. Se me hace. Porque como hay que rellenar varios incisos. Varios de varios. Déjame ver hasta dónde da. Hasta el 28. Ok. Del 24 al 28. ¿Me ayudas, Fabricio, a leer del 24 al 28? Ahí te le voy cambiando. Sí. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Por qué Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual? Pues está junto con sus hijos. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. No puede ver. Sí, no te preocupes. Déjate, le cambio aquí. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Amén. Gracias, Fabricio. Es increíble, ¿no? O sea, cómo nos viene mostrando, dice que lo cual esto es una alegoría, ¿verdad? O sea, lo de la libre y lo de la esclava, obviamente que eso ocurrió. Obviamente que era una esclava la que tuvo a Ismael, y la libre que era Sara que tuvo a Isaac. Y en Isaac te será llamada descendencia, lo que acaba de leer mi esposita hace un momento en Romanos, amor, Romanos 11. Romanos 9. Del 7 al 9, por ahí. Y entonces, ok, y aquí Pablo lo trae como una alegoría, pero es lo que ellos conocían de la Escritura, y dice, o sea, simple y sencillamente observa que cuando quieres accionar en las cosas de Dios, es cualquier tipo de religión, cualquier cosa que le quieras poner tú a la gracia, la estás desechando, estás desechando la gracia. Más Pablo dijo en Gálatas 2:20, ¿verdad? O sea, y 21, no desecho la gracia de Dios, mas si por la ley fuese la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. Entonces, y ese es el punto. Entonces, eso es lo que está impactando, y sigue hablando de lo mismo. ¿No? Muy bien. Dice ahí en la hojita. Bueno, hay que seguir. Sí, te dije por eso que hay que seguir. Sí, ok, bueno, pero. Son todos. Son ya todos hasta el 31. Ok. Muy bien. Entonces, Laurita, mi hermanita, me ayuda del 29 al 31, hermanita. Ajá. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué claridad en la escritura! O sea, yo creo que si lo quisiera explicar, creo que lo he hecho a perder, ¿no? O sea, si nada más lo leemos está súper claro. O sea, ¿cómo lo explico? O sea, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Ahora, ¿esto ocurría verdaderamente o no ocurría? Sí. Ya pasamos por Génesis. Ocurría. Sí. Ocurría. Cuando Isaac nació, Ismael tenía como 14 o 15 años. Porque échale cuentas, ahorita leí que tenía 86 años cuando nació Ismael. Y a los 99 se le apareció Dios a Abraham para decirle que el siguiente año iba a tener un hijo. Así que lo tuvo a los 100. Estás hablando de 15 años. Y luego ya nació. Y entonces ya tenía 17 o 18 cuando él ya tenía 2, 3 años, el Isaac. Y lo asolaba. Lo empezaba a asolar. Entonces ya lo perseguía. El nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. Ahora, esto ocurría, pero no era nada más que la sombra de lo que estaba haciendo el Señor, de la maravillosa obra, ¿verdad? De que por la carne te iba a perseguir cuando ibas a nacer del espíritu. ¿Cómo te lo explico? ¿Hay necesidad de explicarlo? O sea, cuando naces del espíritu, ¿te persiguen los de la carne, sí o no? Sí. Por supuesto. Por supuesto, esto ocurre. Y entonces el Señor lo único que nos está mostrando es con peras, con manzanas, con limones, con números, con letras, con todo nos explica lo mismo, que esto iba a pasar, ¿sí? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Te ha pasado eso, brother? Que tienes que desechar lo del mundo para que puedas heredar la promesa por heredar, y porque tu carne no va a heredar eso. Así como Pablo. Es lo mismito. No estimó lo que él sabía y lo estimó por basura. Exactamente. Y lo mismo que decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que el Señor crezca en mí. Exactamente es eso. No es otra cosa más que lo mismo y lo mismo. El hijo de la esclava con el hijo de la libre no va a heredar. Así que tienes que morir, tienes que desechar este mundo para que la heredad venga por medio del Espíritu, ¿sí? Y luego lo recalca en el 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, muestra esos atributos, ¿sí? Muestra esos atributos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario para contestar las preguntitas. No. Muy bien. ¿Cuáles son las características del pacto ilustrado por la esclava? O sea, Agar. A proviene del monte Sinaí. Inciso A. A ver, primero. Proviene. Sí. ¿Proviene de dónde? Del monte Sinaí. Del monte Sinaí. ¿Alguien sabe por qué del monte Sinaí? Porque de ahí viene la ley. Porque fue donde dieron la ley. Así es. Gracias. Están bien estudiadas todas aquí. Éxodo. Así es. Muy bien. Siguiente. ¿Da hijos para qué? Para esclavitud. Da hijos para esclavitud. ¿Y echar pandas, papito? Con todo. Anda con todo. Con todo. Inciso C. Corresponde A la Jerusalén actual. a la Jerusalén actual. Esto me llamó la atención. O sea, Sí, ¿eso qué significa? no, pues es que es grandioso. Ahora, lo hermoso de esto es que no lo dijo el pastor, no lo dijo algún otro pastor. Está escrito. Ha alterado con las naciones. Está escrito, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Así es, bueno, una de ellas es esa, porque ha fornicado con las naciones, por supuesto.
pero aparte quiere seguir judaizando, o sea, quiere seguir haciendo la obra y desechar la gracia de Dios. Eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Y ahora, y recordemos que en ese tiempo Pablo, si lo escribió como en el 55, 56 o por ahí más o menos, pónganle años más, años menos, hasta el 70 fue cuando derrumbaron el templo. Así que todavía cuando escribió se estaban haciendo sacrificios y todas las obras que se hacían. Cuando el sacrificio, cuando el Cordero de Dios ya había sido sacrificado hace 50 años después de que se escribió esto. Por eso es que dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues está junto con sus hijos, está en esclavitud, así es. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es el inciso D. Exactamente. Ese ya me pasé al inciso D. La D. cual está junto con sus hijos. Está junto con sus hijos. Bueno, la cual está junto con sus hijos en esclavitud. Pusieron la otra y no aquella. Pusieron esta en lugar de esta, aquella. Nomás yo me entendí. Ok, inciso E. Sus hijos ¿Qué son más ocurre? Sus hijos son perseguidores. No, yo sí lo entendí, hermano. Tiene razón. Yo soy una fan de la gramática, así que... Exacto. Ok, entonces sus hijos son perseguidores. ¿Verdad? Ajá. Y la F, sus hijos No heredarán. No heredarán. El esclavo no permanece para siempre, sino el hijo. Y si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente si el hijo. Wow. Y siguiente preguntita ahí para contestar lo de la libre. ¿Cuáles son las características del pacto ilustrado por la libre? Es Inciso A. Es la Jerusalén de arriba. Es la Jerusalén de arriba. Ahí está. Esto está más acá, ¿verdad? ¿Y eso qué es el significado? ¿De qué, hermano? Ay, perdón, no sé qué hice. Le piqué algo. No se preocupe. Ay, vamos a ver la película. Ay, ¿qué hiciste? A ver, un segundito. Se me hace que tengo que moverle acá. Sí, es la mano que tiene que mover. Perdón. Sí, no se puede. Ahí está, sí. Es la Jerusalén de arriba. ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué significa? Pues es que vamos, o sea, si la esclava es la Jerusalén actual, la de aquí, la terrenal, la libre es la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén, la que bajará del cielo. Así es. Ok. Y moraremos con él, ¿verdad? La celestial. Que es la promesa, la celestial, ¿verdad? Sí, así es. La vida eterna que viviremos y moraremos con nuestro Señor en la nueva Jerusalén, ¿verdad? Siguiente, inciso B, tiene más hijos. Tiene hijos. Y- O como dice la madre de todos nosotros, ¿no? Así es. Y dice el inciso C, sus hijos son perseguidos, ya no perseguidores, sino perseguidos. Así que si has recibido persecución por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, gózate, dice la Escritura en Mateo, que eres bienaventurado. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, sabiendo que ya no me acuerdo qué más. Yo te entiendo. Inciso D, sus hijos serán los herederos de la promesa. Amén. Entendiendo que fuimos adoptados, que no ganamos nada, que se nos ha dado por heredad y que se nos ha dado por gracia y por misericordia. Así que
Eso nos hace no exaltarse, lo que ya vimos la semana pasada muy fuertemente, y que pues simple y sencillamente nos hace unos hijos de nuestro Señor, trabajadores en la obra, y que cuando hayas cumplido lo que el Señor te dijo, no debes de ponerte más que de un siervo inútil, que eso es lo que somos, ¿no? El Señor nos va a dar el galardón en los cielos, no aquí. Aquí no está el premio. El galardón está en los cielos. Y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? El pastor, creo que fue el domingo cuando dijo él, o sea, somos hijos adoptados. Y como somos adoptados, somos escogidos. No cuando tienes un hijo que no lo escoges, cuando es tu hijo natural no lo escoges, más si lo adoptas, tú lo eliges. Sí, me acuerdo que cuando el pastor lo comentó, yo la tenía en los audífonos ahí en la cámara, hermanita, y la escuché que se asombró. Sí, y es correcto, porque tú a tu hijo simplemente lo tienes, no lo escoges, te llega, ¿verdad? Pero a un adoptado, tú lo escoges. Qué bonito. Wow, qué me llamó hermoso. la atención porque precisamente, no sé si una hermanita de Semilla y el esposo compartieron eso con el pastor, o a lo mejor por el espíritu, ¿verdad? Claro. Pero hay una hermanita muy especial para mí que, Benito y Abril, ellos han sido unos hermanos que aprecio mucho, ¿verdad? Y una vez me llamó la atención porque ahorita me dijo, ellos me dicen que yo soy la hija adoptiva de ellos. Entonces me dijo Berito ese comentario, me dijo que su hija le comentó, ellos le comentaron de mí a su hija, y su hija les comentó algo así como que qué padre, mamá, qué padre que tú pudiste, yo sé que me amas mucho, me dice, pero a mí no me escogiste. Y el Carito, ustedes la pueden decir que... Claro, que entonces, la escogieron. a mí me llama mucha atención, pero cuando lo aplicamos aquí, con cómo Dios nos escogió, es todavía más impresionante. Así qué bonito, es, ¿no? así es, tremendo. Y ese es nuestro Padre Celestial, ese es nuestro Dios, que nos escogió, según Efesios, desde antes de la fundación del mundo, antes de que este mundo fuese.